Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Este es el segundo episodio de la serie de episodios que grabé en Colombia, en la ecoaldea La Atlántida, y el invitado de hoy es Holger Hieronymi. Holger es un permacultor alemán que lleva como 30 años viviendo en Latinoamérica, principalmente en México y en Colombia. Es una persona a la que yo ya admiraba mucho antes de conocerlo y ahora que lo he conocido lo admiro el doble. Espero haber conseguido plasmar en esta entrevista algo de la experiencia y la sabiduría de Holger. Holger tenía un blog de permacultura en español súper completo y súper extenso, que es un recurso súper valioso para la permacultura en Latinoamérica o la permacultura en español en general. Ahora no está en línea ese blog, pero queremos hacer un llamado para ver si es que alguien quiere voluntariar o sumarse de alguna forma a apoyar, porque Holger está necesitando a alguien que le ayude a volver a subir todo el material que tiene a su nueva página web. Él ya tiene un dominio y todo, y lo que necesita es alguien que le ayude a armar, organizar. Creo que lo tiene en WordPress y está buscando algún voluntario o voluntaria que le interese ayudar a que este servicio vuelva a estar en línea para todos nosotros y podamos acceder a su blog de permacultura en español. Así que si es que a alguien le resuena este llamado, por favor contáctenos. Recordarles que este podcast se sostiene gracias a sus aportes. Funcionamos con un sistema de membresías en donde puedes aportar 5, 10 o $20 al mes y así apoyar a que este podcast siga existiendo. Al activar tu membresía, tienes acceso a una carpeta en el Drive en donde tenemos algunos recursos chéveres y también tienes acceso a beneficios con un montón de proyectos regenerativos que son aliados de Radio Semilla, que cuando eres miembro te ofrecen descuentos o beneficios en sus productos o servicios. Muchos de ellos son online, puedes acceder a ellos en cualquier parte del mundo y algunos son físicos en Ecuador, en Chile, en Argentina, en México y seguimos sumando cada vez más proyectos. Hoy vamos a mencionar uno de aquí de Ecuador, que está en Manabí, son nuestros colegas guardianes de semillas de Tierra Bellbaum, Otmar y Brunella del episodio 85. Ellos nos ofrecen un 15% de descuento en todos los productos de Tierra Bellbaum, que los ofrecen en su tienda que tienen en Bahía, en la tienda Con Vida. Y también nos ofrecen un beneficio online para personas en cualquier parte del mundo en sus diseños de permacultura, que pueden ser online o pueden ser presencial. Si quieren contratar una asesoría en diseño de permacultura con Tierra Bellbaum, les dan un 10% de descuento. Para activar tu membresía, entra a radiosemilla.com/apóyanos. Y eso, síganos en redes sociales, entren a nuestro canal de Telegram. Si es que su aplicación de podcast lo permite, por favor suscríbanse, califíquennos, compartan. Con eso me despido, espero que disfruten de esta entrevista con Holger Hieronymi. Un abrazo. Holger Hieronymi, ¿sí? Sí. Bienvenido a Radio Semilla. Gracias por estar aquí. Es un honor haberte encontrado en este lugar y en este momento y estoy muy contento de tenerte aquí presente para esta entrevista. ¿Cómo estás? Pues muy bien. También me siento muy honrado de haberlos conectado ahora en este espacio personalmente, porque tengo que decir que Radio Semilla ya lleva como mínimo un año en mi celular como podcast y he escuchado varios episodios y los quiero felicitar por el trabajo que están haciendo. Dentro de este cibermundo siempre una inspiración. Siempre cuando estoy como medio aburrido y no sé qué hacer y quiero buen contenido, ahí hay pues ya una larga serie de entrevistas muy buenas y solamente quiero recomendarlo y también lo estoy recomendando este podcast. Qué bacán, sí. No sabes cómo me llenó de alegría saber que tú ya conocías y escuchabas y valorabas el podcast. Me parece hermosísimo que haya llegado a tus oídos. Así que gracias. Quisiera que nos cuentes un poquito de tu vida, de dónde vienes. Entiendo que ayer me contaste que naciste en un pueblo pequeño de Alemania. ¿Nos puedes contar un poco de esa etapa de tu vida? Pues sí, yo soy alemán, pero de una zona muy rural. Esta zona en el suroeste de Alemania, donde hay muchos castillos medievales y viñedos y un río muy pintoresco que se llama Río Mosel, que es bastante conocido incluso porque pues es una zona como muy de la Alemania
como de estas casitas bonitas y castillos y todo esto. Y, como las tradiciones de vestidos y bailes con zapatos de madera y ese tipo de no, cosas. eso no, eso es No más, esto es creo que más Holanda o más en el sur. Ah. También tiene sus tradiciones. Pues dentro de Alemania como considerada más una zona como muy rural, Ya. como lo menos cosmopolita. Y creo que tuve la suerte de crecer en un contexto de un pueblo de 5.000 habitantes como muy rural, con bastante contacto con la naturaleza, digamos. Yo me acuerdo como que niño viví en una casa que atrás empezaba el bosque y regresando de la escuela me agarraba el perrito y primero me iba ahí como caminando por los bosques. Y creo que eso me dio la oportunidad de, como desde bastante temprana edad, entrar en contacto con bosques, con sistemas naturales, verlos desarrollarse con el cambio de las estaciones y haciendo mis mapitas, cosas que años después me daba cuenta que fue bastante formativo incluso para lo que luego iba a desarrollar en mi vida. Entonces ahí me crié, nací en este pueblo, ahí fue la escuela hasta los 19 años viví ahí. Ah, toda tu infancia, Toda mi adolescencia. juventud hasta los 19 años. Sin embargo, sucedió algo cuando tenía creo como 14 años, en 82. El gobierno alemán publicaba el plan que iban a construir una central nuclear a 15 kilómetros de mi casa. No. Entonces, esto fue muy formativo porque empiezo a atestiguar un movimiento en su contra. Estaba justo yo entrando a la adolescencia y todos estos debates en torno a este tema. Y además, muy interesante porque en un momento hubo una manifestación en mi pueblo, como de más de 50.000 personas llegó ahí para manifestarse. El pueblo de 5.000 habitantes llenándose de manifestantes. Entonces, muy de cerca, pues vi todos estos debates en torno a todo este tema. Y lo más interesante fue que la resistencia fue tan grande que después de 2 años el gobierno retiró la propuesta. No se hizo porque ellos estaban muy sorprendidos que en esta zona, que siempre es una zona muy tradicional, católica, todos votaban siempre por el Partido Conservador, que de repente en este lugar se iba a generar tanto movimiento de la gente misma de ahí. Entonces mientras se pudo como parar, ahí ya empezaba a darme cuenta que fuera de este pueblito romántico que mucha gente iba a visitar porque estaba tan bonito, pues había un mundo de muchas amenazas. Estamos hablando de los años 80, aún estaba la Guerra Fría, Alemania el país frente entre estas bifurcaciones, claro. Socialismo, capitalismo. ¿Y ustedes estaban en la parte de Yo estaba Occidente? en la parte capitalista, sí, Occidente. Y poco después, como también me daba cuenta que el más grande arsenal de armas nucleares en el mundo se encontraba a 30 kilómetros de mi casa, en una base aérea militar de los Estados Unidos. Entonces ya como habiendo un poco despertado a todo este tema, también en aquel tiempo pues podía pasar que de repente si en algún momento se iba a calentar el asunto entre Estados Unidos y Unión Soviética, pues mi pueblo iba a ser como entre los primeros que iban a ser borrados del mapa. ¿Sí? Claro. Entonces es como creo que lo que esta era y también apoyado por otras situaciones, había como una noción de paraíso perdido, ¿sí? Como que dándote cuenta de una gran amenaza, luego organicé manifestaciones, una muy grande, como casi de 300.000 personas, que se hizo en contra de esta base militar y la voluntad de poner ahí aún más cohetes nucleares. Wow. ¿Tú organizaste? Yo fui coorganizador, claro. Participé en grupos que estaban organizándose en contra de esto. Luego estamos muy cerca de la frontera con Francia, el río por donde yo crecí se llama Mosela, que gran parte fluye por Francia, y justo en el límite entre Francia y Alemania, los franceses construyeron la más grande central nuclear en el mundo, que estaba a 80 kilómetros. Entonces es como esta noción de haber nacido en un espacio bastante natural dentro, creo que incluso en un contexto social bastante sano en realidad, aunque claro que a una cierta edad también me parecía como muy poco cosmopolita y me empezaba a rebelar, pero también creo que esto me formó bastante. Con esto del paraíso perdido también me empiezo como a entrar a politizar, o empiezo a, por ejemplo, leer muchos libros
acerca de la situación de Latinoamérica. Me acuerdo que todo esto, en aquel tiempo estaba Pinochet en Chile, y yo leí todo que había pasado ahí en el 73, entonces hubo una conexión con Latinoamérica, Nicaragua, Guatemala, la situación de Colombia, como pues el poder global estaba, bueno, como entrando a muchas situaciones. Entonces, como me daba muy rápidamente cuenta que el mundo no era tan maravillosamente romántico como surgía el pueblito por donde yo había crecido, y sí, me puse bastante rebelde, es decir, como un claro no. Incluso participé en grupos más rebeldes después de Chernobyl, que fue creo que en 86, que fue la catástrofe de Chernobyl. Después de un invierno muy duro, fueron los primeros días de primavera y ahí explotó esta central en lo que hoy es Ucrania, y la nube radioactiva primero iba a Alemania. Uy. Entonces fui muy loco porque estaban los primeros días de primavera y no podías salir más que 1 hora por día a la calle. Y entonces lo que nos habían dicho en toda la lucha antinuclear, no, esas centrales son seguros y no sé qué, y la posibilidad que una cosa de esas explota es de 1 a 1 millón. Claro. Pues no era así. Entonces esto ayudó incluso a radicalizar bastante en Alemania el movimiento antinuclear. Entonces me pasé un rato también en una rebeldía como un poco más contundente, pero hubo un momento bastante... ¿Contundente quieres decir que hubo violencia, que hubo, digamos, que violencia llegaron... de cosas? Ajá. Como que sí se radicalizó el movimiento antinuclear y estábamos en manifestaciones contra otras centrales nucleares, donde de repente las abuelas de los pueblos atrás iban a sacar las piedras ahí adelante para que los jóvenes los tiraran contra los policías, y sí hubo como un rato que estaba un poco en estas movidas, pero muy rápidamente me daba cuenta que por ahí no era el asunto. Y también esta pregunta, ¿qué es la propuesta detrás de la protesta? No puedes estar siempre en contra de todo. Luego viví en las ciudades, estaba con los movimientos Ocupa y movimientos, bueno, así como de radical crítica al sistema capitalista. Pero luego sucedió algo ahí mismo en el pueblo donde había muchos viticultores y todos estaban cultivando con agroquímicos. Me acuerdo que crecí con los helicópteros que estaban en el pueblo fumigando los viñedos. La parte más alta de la Revolución Verde, así ya. Sí, total, y en primavera ya estaban los no sabían qué hacer, ya estaban azules de tanto fungicida que ponían cuando ni siquiera había ciclo vegetativo todavía. Entonces ahí me conecto a esas casualidades que luego te das cuenta que no son casualidades. Me encuentro con gente que estaban haciendo viticultura orgánica, biológica, que estaban haciendo todo al revés. Había como en todo este valle, distribuidos por más de 120 pueblos, aproximadamente 20,000 viticultores, casi todos con este esquema de agroquímicos, y ahí había 5 personas que estaban haciendo todo al revés. Entonces yo me pego a ellos porque me gustaba esto, y también digo como desde la perspectiva de hoy, eso fue bastante formativo, de darme cuenta que existen otras formas de hacer las cosas. Oye, pero qué loco que, o sea, tu adolescencia estuvo marcada por 4 eventos nucleares. Eso es rarísimo, ¿no? Casi nadie le pasa una cosa así. Y yo también no me había puesto a pensar que casi siempre uno piensa, al menos desde aquí, que los países europeos viven un idilio, digamos, económico, capitalista, en donde todos los peligros están descentralizados y enviados al tercer mundo, pero el peligro nuclear no, porque las armas nucleares las tienen que tener ahí en sus territorios, ¿no? Y eso tiene que estar en el campo, porque no van a estar cerca de las ciudades, y me imagino que eso nunca me había puesto a pensar en que eso existe. No, y en Alemania esto fue más fuerte porque, pues, primero Alemania, después de la total destrucción en la Segunda Guerra Mundial, pues fue partido en una parte socialista y capitalista, y la frontera iba por la mitad del país, con un muro que separaba estas dos partes, y un trauma nacional también por haber tomado decisiones equivocadas y luego haber sufrido la total destrucción.
A consecuencia de esto, y yo soy de la generación, mis padres eran niños de la guerra. Mis dos padres vivieron la guerra y la total destrucción cuando eran niños y vivieron, en el caso de mi mamá, bombardeos muy fuertes y destrucción total y el hambre y la persecución, etcétera, etcétera. Y después, bueno, como eran los culpables de la guerra, con todo lo que habían apoyado a Hitler y todo esto, bueno, mis papás no, pero la nación no hubo un derecho a duelo. ¿Sí? Entonces, más bien al contrario, un castigo, seguramente, sí, una culpa nacional. Sí, entonces como que no se habló de este trauma. Se reconstruyó el país, luego se hizo la potencia económica que fue durante los siguientes 50 años, pero fue a partir de la generación del 68 que se hizo la pregunta, oye, ¿qué hicieron los padres ahí? Y luego el movimiento verde en los 80 fue fuertísimo en Alemania, quizás también por esto, porque estaba la destrucción en realidad muy cerca, y el movimiento verde, el partido ecologista, el partido verde, que al principio era literalmente nacido de un movimiento civil muy fuerte, y cuando la primera generación de estos entra al Parlamento en 82, era literalmente como los hippies llegando al Parlamento, ¿sí? Con flores y con jeans, y las mamás dando el pecho a sus hijos en el Parlamento, y la primera generación hizo un trabajo muy interesante. Ajá. Obviamente esto luego ya fue lavado por las instituciones, etcétera, etcétera, y ahora ya no quedan ni sombras de lo que antiguamente era este movimiento. Pero yo fui muy marcado por la conciencia ecológica y las graves amenazas por los modelos de desarrollo vigentes. Y ahora casi se ha virado la tortilla, ¿no? La rebeldía agraria, campesina, está más hacia la derecha en Alemania, ¿no? No sé si... Yo tengo información tal vez de lejos, pero me recordó esto que tú me contabas de las abuelitas sacando las piedras para que lancen sus hijos, que es un pueblo bravo, ¿no? El pueblo alemán y también el pueblo francés, de lo poco que sé, que es gente que no se deja nomás pasar por encima. Y ahora esta revolución de los agricultores en Alemania también es tremenda. No sé si va a ser polémico hablar de eso, pero no necesariamente es que se viró la tortilla, sino como yo le veo es que ha surgido una nueva élite más grande, más poderosa, que ya está por encima de la izquierda y la derecha, y se está generando ahora un movimiento de resistencia agraria, pero que tiene tintes políticos más de derecha en Alemania, ¿verdad? Bueno, tengo que decir que yo vivo muchos años fuera de Alemania, aunque en los últimos 3 años he regresado más por cuestiones familiares. De los detalles de este movimiento no estoy tan informado, pero desde los patrones sí, lo que a mí la impresión que me da es que los agricultores que ahora están protestando son principalmente adheridos al modelo agroindustrial. Ajá. Sí, que digamos en Alemania es un país industrializado y creo que tiene entre 1 y 2% de la gente ocupada en producción de alimentos. Ajá. Si bien hay una importante vertiente ecológica, orgánica, pero la gran mayoría sigue siendo absolutamente atados al modelo agroindustrial, claro, que además ha sido como subvencionado por la Comunidad Europea de diferentes maneras, pero mi impresión es que los agricultores que ahí están ahora manifestándose contra en realidad medidas para fomentar un poco la agricultura ecológica y limitar el uso de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, sí son más atados a este modelo agroindustrial que depende de subvenciones para ser rentable. Ajá, ese es un debate que estamos teniendo dentro de la red y que yo estoy debatiendo también con algunas personas, porque como yo le estoy viendo también es que el discurso ecológico está también siendo cooptado por una élite que tiene agendas muy distintas a las agendas ecológicas. Entonces están usando mucho el tema del cambio climático como excusa para desaparecer a la clase agrícola. Y yo lo que decía es, claro, estos agricultores industriales son justo lo opuesto de lo que nosotros proponemos. Ellos están haciendo todo el uso de agroquímicos y Bayer y Monsanto y toda esta nota, pero todavía tienen una cierta soberanía, digamos, entre comillas, en el sentido de que son dueños de su tierra y producen la comida y la venden a los mercados. Y yo veo que esta agenda que está
supuestamente promoviendo el cambio climático desde la Unión Europea, está tratando de controlar todas las tierras y toda la producción de alimentos en unas pocas corporaciones gigantescas. Y en muchos países están tratando de desaparecer todos los ganaderos, por ejemplo. En Irlanda están pasando unas leyes tremendas para matar un porcentaje de las vacas directamente. Y claro, pasando políticas que quiebren a los agricultores, incluso industriales. O sea, yo decía, estos agricultores industriales que en principio eran nuestros máximos oponentes, ahora con esta nueva élite gigante que está encima, casi que tienen que cambiarse de lado, ¿me explico? Porque ahora ellos son los que se están oponiendo a un control global del sistema alimentario, porque como yo le veo, y tal vez soy muy conspiranoico, pero aparentemente este movimiento del Foro Económico Mundial y de la Unión Europea y de la OMS y toda esta nota, quieren controlar totalmente la semilla, quieren controlar totalmente la producción de alimentos, e incluso los agricultores industriales se están convirtiendo en un estorbo para ellos. Entonces, si bien yo estoy absolutamente en contra de esa forma de agricultura, estoy más en contra todavía del control único por 2, 3 corporaciones de todo el sistema alimentario. ¿Me explico? Sí. Yo creo que estamos observando ahora en el mundo como... Podrías decir como incluso varias tendencias. Por un lado, sí, estoy de acuerdo que hay intentos cada vez más desesperados por parte de las élites y los gobiernos de controlar algo que en realidad no se puede controlar. Y especialmente con el discurso de cambio climático, que siento que está completamente mal enmarcado. El discurso, podríamos decir, corriente en torno al cambio climático no llega al centro de los asuntos. Sí, y uno de los desafíos centrales para todos estos sistemas centralizados es precisamente mantener el control, porque todo lo que nos indica la situación de recursos y también la situación del cambio climático sugiere que en realidad está pasando lo opuesto. Estamos empezando a perder el control, digamos, porque eso es como una bifurcación que veo incluso en nuestras contraculturas. También enfatizado con todo esto lo que pasó después COVID, con esta cosa de las conspiraciones, etc. No dudo que esas cosas esos planes, la gente está intentando de planear, pero a menudo nos olvidamos. No lo veo tan negro el panorama, digámoslo así. Veo, eso está sucediendo, pero es una parte de las historias que están sucediendo. ¿Sí? Porque por otro lado, si tú ves bien los escenarios que nos prepara el cambio climático, que eso es uno de los grandes desafíos que va a ser un desafío probablemente terminal para la cultura industrial en sí, pero es solo una parte. La otra parte es la crisis de recursos y lo que algunos llaman el descenso energético, principalmente los depósitos de energía concentrada y también otros recursos vitales que este sistema industrial necesita para funcionar, como bien o mal está funcionando, están en declive. Y mantener el control en realidad necesita mucha energía. Entonces, si bien sé que están esos planes, personalmente... Pues está el famoso dicho y aplica también ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Entonces yo estoy seguro que van a planear, pero estoy también seguro que los planes no van a salir, porque es una cosa que el cambio climático no lo puedes controlar vía legislación, ni tampoco vía nuevas tecnologías. Lo que requiere es en realidad un cambio de comportamientos y actitudes, que es algo que tiene que nacer de abajo para arriba. Por lo cual todos los gobiernos, no importa si son, o todos los corrientes políticas que en este momento aspiran a ser elegidos por alguna forma de elecciones más o menos democráticas, nos están mintiendo, porque promover una vida simple no ganan votos en los votos populares. El asunto también, para regresarlo al tema de la agricultura, es que en este momento, si hablamos de agricultura y cambio climático, las dos actividades humanas que más emisiones generan y más energía necesitan, más energía fósil necesitan, que son los dos lados de la moneda, son la industria de la construcción
y la agroindustria, la forma de nuestro sistema alimentario, con todo lo que implica tanto la producción industrial de granos como la producción, como se hace hoy, de animales. Se pelean el primer lugar. 60% de las emisiones están generadas por la forma como producimos los alimentos o la industria de la construcción. Por eso yo trabajo en mis consultas regenerativas mucho con agricultores y con arquitectos. Y el actual sistema de producción de alimentos agroindustrial, y esto incluye algunas vertientes de agricultura biológica, pero también industrial, es terriblemente deficitario al nivel energético. Es decir, que actualmente gastamos entre 7 y 10 unidades de energía fósil para producir una unidad de calorías en alimento. Eso es algo que nunca ha pasado. Según ese sistema es tan eficiente, pero a nivel energético es una pérdida. Totalmente. Cualquier sociedad preindustrial jamás se podría haber permitido un semejante déficit en sus sistemas de producción de alimentos, porque se hubieran muerto 70 a 90% de la población de hambre. Claro. Siempre, incluso con los sistemas preindustriales, lo que obtenías de cosecha tenía que ser más que la energía que invertías. Entonces, sistemas preindustriales invertían entre una unidad de energía en todo el trabajo que era tender los campos y sembrar los alimentos, y lo que cosechaba era entre 1.5 y 2.5 unidades de energía. Tenía que ser una ganancia. Si era menos, no se sostenía. Pero ahora combustibles fósiles y todo el sistema agroindustrial que está asociado a esto han hecho temporalmente posible que podamos producir tanto alimento, pero eso en realidad no es nada, es solamente una forma ingeniosa de convertir petróleo en comida. Hay una conversión por ahí, que hay un señor que yo le sigo mucho que habla de energía bastante, que se llama Nate Hagens. No sé si Nate Hagens es muy buen blog, sí. Él, no me acuerdo el número exacto, pero creo que es algo así, la conversión de cantidad de energía que usamos de petróleo. Es como que estuviéramos usando 50,000 millones de esclavos para producir lo que consume la humanidad que existe ahora. Sí. Y claro, los estamos quemando y desapareciendo. Él también tiene otro dicho que dice que estamos convirtiendo miles de millones de barriles de energía solar ancestral en microlitros de dopamina. Sí. No, es estar en el teléfono. Nate Hagens es definitivamente un blog que yo recomiendo mucho también, porque tiene una visión muy amplia. Lástima que está en inglés, tenemos que generar más de estas cosas en español. Simplemente yo muchas veces en cursos y talleres utilizo esta ecuación, como si tú te compras un galón de gasolina en la gasolinera, y aquí en Colombia, donde estamos actualmente, lo dicen que son como 15,000 pesos por galón, que son que $3, $3.50. La gente está quejándose que es muy caro, pero efectivamente te compraste. Si tú quieres hacer lo mismo, lo que puedes hacer con un galón de gasolina, necesitas trabajar 4 a 6 semanas sol a sol, sin domingos ni descansos. Entonces compraste en realidad un esclavo por 15,000 pesos colombianos, $3-4. Alguien, y si no me lo crees, empuja tu coche la distancia que recorre con un galón de gasolina. Si es que lo logras, creo que te vas a tardar un rato con esto. Excelente ejemplo. Entonces, para tener una idea de qué es eso, para mí este lente energético es bastante interesante para ayudar a hacer un poco sentido del mundo actual y de toda la locura que está sucediendo en este momento, porque Nate Hagens mismo dice que estamos en realidad al nivel de sociedad completamente ciegos al nivel de energía. Y eso, para regresarlo también al tema de la agricultura, pues ahí pues ha pegado muy fuerte. Claro. ¿Sí? Y por eso también, para volver a cerrar este tema que hablamos de todos los intentos de control por parte de las corporaciones y de los gobiernos, control también necesita energía. Claro, todo ese sistema agroindustrial, por lo deficitario que es de energía, está destinado a chocar contra pared. Claro, va a depender siempre de la minería y de los combustibles. Y conforme que esto va a ser menos, y eso es bastante claro que ya hemos gastado la mitad o un poco más que la mitad o un poco menos, pues estamos muy cerca del máximo de energía
accesible para la humanidad, de máximo rendimiento neto energético, ¿no? Entonces, y a partir de aquí pues va a ser menos energía y por eso estos modelos tienen que cambiar sí o sí. Sí, ojalá sea a voluntad y no a la fuerza, ¿no? Eso es la cosa, como esas industrias ya son tan grandes y no tienen una contabilidad energética. Eso es muy interesante que nuestros élites, muchos, no tienen esta contabilidad energética en sus planes porque no está para lo que la energía del capitalismo es el dinero, pero el dinero es una abstracción, es un número que tiene el valor porque tú y yo y millones de otra gente creen que este papelito que te dan o el número que aparece ahora en tu móvil, en tu celular, vale algo, pero eso... Sabemos en Latinoamérica más que en otros lugares que también puede de repente perder su valor rápidamente. Sí. Con lo cual, pero la gente de estas instancias cuenta mucho con este valor financiero y esto no es toda la cuenta. Entonces, por eso sé que es para hablar un poco de todos estos intentos de control en este momento, yo lo interpreto un poco como intentos desesperados de las élites. Patadas de ahogado. Sí, que son peligrosos. Ajá. Eso sí, hay que estar muy atento a eso, pero lo observo y puede ser que incluso vamos a ver en el futuro más cosas cada vez más disfuncionales por parte de estas instancias, pero a mediano plazo esas cosas no pueden funcionar y a largo plazo menos. De acuerdo. Y yo comparto tu optimismo entre comillas, porque tampoco es que el escenario, digamos, de que no funcione ese modelo y no va a funcionar. Yo también estoy convencido, pero no es necesariamente optimista porque la caída de ese modelo puede ser bien catastrófica. Eso sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero veo que en Europa y en Estados Unidos y en países supuestamente desarrollados, digamos, están corriendo unos riesgos tal vez más gigantes que los que corremos acá, porque los estados fallidos que tenemos aquí tienen sus ventajas y sus privilegios, ¿no? Sí. Y en cambio allá los estados súper desarrollados que tienen sus brazos muy encima de toda la población, que tienen un control mucho más claro de quién está dónde y qué hace y depende de las instituciones mucho más fuertemente, pueden tener más éxito en estos intentos de acabar, ya han acabado en gran medida, tú decías que sobra 1 o 2% de población que produce alimentos en Alemania, y parece que están tratando de terminar con esa población del todo, y lo pueden hacer con más facilidad que lo que pueden hacer acá, porque acá el Estado en verdad no controla el territorio, y allá sí. Entonces, yo en ese sentido tengo esta preocupación por estos hermanos del norte, digamos, que estas pocas poblaciones que todavía están en plan de nosotros queremos cultivar alimento y este es nuestro estilo de vida y tener control sobre nuestras tierras, están en esa lucha. Pero bueno, nos podríamos quedar en esto horas de horas. Sí, bueno, yo como solo para... En los últimos 4 años, después de vivir prácticamente más de 30 años en Latinoamérica, principalmente en México y está también bastante en Colombia y otros lugares del sur. En los últimos 3-4 años, por varias razones, he tenido que estar algunas veces viajando a Europa, a mi país natal, incluso a mi pueblo natal, por cuidar de mis papás. Y ¿Tu papá seguía viviendo en el mismo pueblo? Mi papá seguía y mi mamá también siguen viviendo en el mismo pueblo. Y entonces he tenido la oportunidad, gracias a esto, de viajar entre México, Colombia y Alemania bastante en los últimos 3-4 años. Y he estado compartiendo lo que tú dices. En realidad, yo no sé por qué llaman esos países desarrollados. Existe un artículo muy interesante escrito por David Holmgren, bastante antiguo, ya tiene como, creo que es de los años 90. Ya existen traducciones en la red de este artículo en español que se llama Ayuda para el Norte. Entonces es como un interesante ensayo que sugiere que en realidad lo que hoy se llama desarrollado, yo no estoy de acuerdo con esto, porque comparto con eso que es una gran vulnerabilidad de esos países, tener tan pocos productores, tener tanta gente dependiente para literalmente hasta el agua que toman y el aire que respiran casi, de instancias que no controlan, que están controlados por gobiernos, y etcétera, etcétera.
Y una vez que y esto es todo energía concentrada, esto está basado no solo en tan buenos desarrollos, es el colonialismo que sigue vigente hasta el día de hoy, porque ha habido siempre una neta transferencia de recursos del hemisferio sur hacia el hemisferio norte para propelar este tipo de desarrollo. Pero eso obviamente tiene una gran tala de Aquiles, que la gente ya están completamente dependientes de esto, y yo observo que esto no va a funcionar, y países en Latinoamérica ahí sí tienen una gran ventaja, porque el hecho que han vivido por muchas crisis durante mucho tiempo, eso también genera resiliencia. Entonces aquí hay mucho más, tanto colaboración al nivel de familias y comunidades, que esto sucede en Europa. ¿Sí? Entonces, y el artículo de David Holmgren hace precisamente como es casi una sátira, porque en realidad sugiere que en realidad, digamos, la vida menos afluente a que se ha acostumbrado gran parte de la población en el hemisferio sur es una gran destreza. Y él sugirió en este artículo que en realidad deberíamos de hacer programas de desarrollo para llevar a la gente del hemisferio sur, para que den cursos a la gente del norte para mostrarles cómo vivir con pocos recursos. Porque esta dependencia de recursos concentrados y de toda esta cosa global, de dependencia del supermercado, etcétera, etcétera, y la sobreespecialización provoca poca resiliencia frente a cambios sistémicos. ¿Qué es lo que mucha población del norte se da cuenta, y por eso hay tanto voluntario gringo en todas las fincas permaculturales en Latinoamérica, ¿no? En parte es esto, y por otro lado observamos también lo opuesto, que hay mucha gente del hemisferio sur que siguen queriendo buscando ir el desarrollo al norte. Para Europa eso sería en realidad una gran destreza si lo entienden bien. Lo que pasa es que a corto plazo la xenofobia y el racismo está más vigente que nunca, pero que haya gente que viene de África a Europa con habilidades de supervivencia que tienen. Yo sugiero en realidad que ellos están mucho mejor equipados para una crisis que preveo también dentro de los próximos 10, 15, 20 años, ya tocando los países del así llamado primer mundo, que la gente que ha nacido ahí. Y yo me entiendo en realidad yo me autoexilié de esos sistemas a los 21 años. Oye, ese David Holmgren está siempre 30 años adelante que todos los demás, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y colaborar con él cuando hizo un viaje por Latinoamérica, y definitivamente es una mente muy fina en cuanto al análisis del panorama, podrías decir como esta mirada incluso de pájaro, mirada de águila, ver como la imagen grande, lo que llaman the big picture, ¿sí? Y al mismo tiempo también como él ha reorganizado su propia vida para dar respuesta a esto, porque él tiene como un dicho que me parece muy bueno, es como pensamiento de arriba hacia abajo. El movimiento antiglobalizador utilizó pensar globalmente, actuar localmente, pero yo pienso más bien como mirar de arriba para abajo, es decir, yo me informo en podríamos decir, una comprensión sistémica acerca de cómo el mundo está bien o mal funcionando en este momento, y especialmente los desafíos relacionados con energía, recursos y la contaminación y cambio climático, y lo que eso puede generar en cuanto a escenarios al nivel incluso geopolítico a mediano y largo plazo. Pero la respuesta a esto, entonces, acción de abajo para arriba. La acción está empezando con un rediseño de tu propia vida y la vida de tu familia y de tu comunidad. Muchas veces pensamos al revés. En el pensamiento corriente, lo que se enseña en las universidades, en las instancias educativas, en todo el mundo, es pensamiento de abajo para arriba. Nos informamos en el reduccionismo, en separar el mundo hasta la más pequeña partícula y luego querer armar el rompecabezas otra vez. Y la acción se espera que sea de arriba para abajo, es decir, que los gobiernos y las empresas tienen que actuar en respuesta a esto. Pero eso no es comprender cómo funcionan cambios en sistemas vivos. Claro. Es decir, que es algo antinatural. ¿Sí?
Y lo pone en sus principios, ¿no? Creo que él dice algo así como que los árboles no dejan ver el bosque, que hay que diseñar de los patrones a los detalles. Sí, es uno de los principios de la permacultura. Y cuéntame cómo fue tu salida de Alemania a Latinoamérica y esta parte de tu vida en donde llegaste a México y después, entiendo, conociste a David Holmgren y aprendiste permacultura, etcétera. Sí, eso fue bastante interesante porque yo ya cuando termino la escuela comienzo a viajar de mochilero, de aventón por Europa. Me encuentro ya con iniciativas muy interesantes, salgo de mi pequeño valle y no sé qué. En un momento me llama mi mamá de regreso, oye, era todavía Guerra Fría y había obligación por hacer servicio militar en Alemania, algo que no quería como escapar de esto, pero me dijeron que no, pues mejor es que regresas, y porque si no, no puedes volver a entrar a Alemania, no sé, por X años. Regreso y hago objeción por conciencia, es decir, como rechazo el servicio militar y después de una serie de trámites me dan este estatus, hago servicio social durante 20 meses y trabajo en la psiquiatría social, muy interesante, con una iniciativa social donde trabajo con los vulnerables. También Alemania tiene como más de 200,000 personas con enfermedades psíquicas. ¿Qué me pasó a mí? Yo pensaba, si yo me quedo en Alemania, en algún momento me van a encerrar en la psiquiatría. Me sentí como muy sensible a esto en mi crítica. Y decido, una vez terminando este servicio social, de comprarme una furgoneta y viajar. Quería viajar por África. Eso era mi intento. Llegué hasta el sur de Marruecos, luego no funcionó, regreso a España y en España me conecto con un emergente movimiento de pueblos ecológicos, lo que hoy se llama ecoaldeas. En el norte de España hay más de 2,000 pueblos abandonados y yo me sumo a una iniciativa de gente de toda Europa, de jóvenes, que con una visión de construir un pueblo arcoíris, un pueblo alternativo, ocupan un pueblo en las montañas de León, en el norte, y me toca ser pionero de un pueblo que aún existe, en una ecoaldea que se llama Matavenero, una propuesta muy radical en los montes de León, y ahí conozco permacultura por primera vez. Incluso invitamos a una pionera de aquellos tiempos, la primera que promovió permacultura en países hispanohablantes, Emilia Haselip, que ya en paz descanse, ya murió como finales de los años 90, y la invitamos para que diera un curso en Matavenero. Y eso fue la primera vez como escucho esta palabra y me gustó porque juntaba permacultura precisamente como partes sociales, partes de la ecología, parte de producción de alimento y el asunto de diseño ecológico. Sin embargo, bueno, pues ahí estuvo como 3 años viviendo. Y mi invitación a México surgió en el año 92 gracias al, no sé si aquí también lo han entrevistado, probablemente no, el coyote Alberto Ruz. No le llegamos a entrevistar y en las 2 entrevistas anteriores que le hice al Mono y a Beatriz, ambos le mencionaron y me contaron también que tú fuiste cercano a él. Entonces sí, me gusta que traiga su nombre para ver si honramos un poco su vida contando quién era. Sí, pues definitivamente Alberto, una persona bastante pintoresca e importante, creo que en muchos movimientos de Latinoamérica y no solo ahí. Pues mexicano, hijo de un famosísimo arqueólogo, que decide ya en el año 68, cara a la represión del movimiento estudiantil, de salirse de México, viajar, primero estar como en las movidas del 68 en San Francisco y luego irse a Europa, conectándose ahí, armando tribu, armando una comunidad que por muchos años funcionó de forma itinerante, con gente de Suecia y de Escandinavia, y viajaron juntos a la India, y luego llegaron a las Américas en 76, y luego armaron otra caravana que funcionó a principios de los años 80, que viajó por todo México, mucho a través del arte y la ecología. Luego fue Alberto Ruz, cofundador de una de las ecoaldeas más antiguas de Latinoamérica, ubicada se llama Huehuecoyotl en México, en Tepoztlán. Y luego, bueno, pues en los años 2000
96 decido otra vez armar una tercera caravana, que esta vez fue la caravana Arcoíris, que pasó por toda Latinoamérica entre el año 96 y 2009, durante 3 años. Yo también fui tocado por Alberto a principios de los años 90, porque él era una persona que tenía la capacidad de juntar muchos diferentes movimientos. Veía ya muy como pionero en ver que el movimiento ecologista, el emergente movimiento y el despertar de la espiritualidad indígena o el renacimiento, redescubrimiento de las tradiciones antiguas de este continente, y también el activismo y el arte y la ecología tenían algo en común. Uh-huh. Sí, bueno, Alberto es una persona, mucho se puede contar de él. Yo lo conozco en el 91 porque él tenía también una forma como de detectar movimientos emergentes. Cuando yo lo conocí, él ya era toda una leyenda en 91. Fue incluso, él había inspirado con su historia de la fundación exitosa de Huehuecoyotl varios años antes, los pioneros de la ecoaldea donde yo hice mi universidad, que fue Matavenero, entre 89 y 92, que fueron los 3 años que viví ahí. Y él llegó a esta aldea, justo había publicado un libro en español que se llama Los Guerreros del Arco Iris, y lo iba a promover en España, y llega a nuestra aldea a contarnos y a invitarnos a acciones interesantes que estaban sucediendo en el lejano año 1992. Uh-huh. ¿Se acuerdan que fue 500 años de Colón, donde en España se hicieron fiestas de júbilo por el descubrimiento de y no sé qué, y Alberto formaba parte de un combo de personas que estaban decididos a conmemorar estas fechas de una forma diferente, y esto fue un peregrinaje liderado por danzantes, concheros y mexicas de México por el Camino de Santiago, que es, como podrías decir, la arteria del catolicismo de España. Uh-huh. Entonces se hizo esta caminata, efectivamente, este peregrinaje por todo el Camino de Santiago con danzantes mexicas de México, danzando antiguas danzas aztecas y mexicas en todos los lugares sagrados del camino, y culminando con una ceremonia dentro de la Catedral de Santiago de Compostela el mero día de Santiago. Wow. Que fue algo que aglomeró más de 1,000 personas y fue como un evento sumamente fuerte, y a mí eso fue como, yo era bastante joven y no sabía nada de las tradiciones ni nada de eso, simplemente sentí como algo lo que pasaba ahí. Fui co-facilitador, organizador, apoyé en este lado de nuestra comunidad en España de esto, y Alberto nos había invitado para participar en este peregrinaje, y terminando esto fue para mí el llamado a México. Solo de escucharlo me da escalofríos, no sabía que eso había pasado. Entonces sí, fue en 92 esto, y yo así como que ahí recibo ya por parte de los danzantes y también por parte de Alberto Ruz una cordial invitación para conocer México. Me tardé un rato a juntar suficiente plata para poder ir, y llego efectivamente en 93 a México. Originalmente me iba a tomar un año sabático de la ecoaldea donde estaba viviendo, pero bueno, pues terminé quedándome, sí, viviendo en la ecoaldea Huehuecoyotl primero, y luego ya involucrándome en muchas acciones que se estaban generando ahí a través de un evento que se llama Consejo de Visiones, que precisamente son encuentros que buscan aglomerar diferentes movimientos que están haciendo acciones en favor de la trama de la vida desde diferentes ámbitos, ¿sí? Uh-huh. Y intentando como de juntar un foro común. En ese sentido, Alberto fue pionero en eso de que los movimientos de la nueva espiritualidad y el renacimiento de las antiguas espiritualidades, en conjunto con el activismo en pro de la vida ecológico, y también en conjunto con todos estos movimientos de arte y de cultura viva de arco iris, tienen un fondo común. Uh-huh. Ahí se tienen que encontrar, que antes todavía estaban más separados. Entonces, la búsqueda, creo que lo más destacado de Alberto es para mí que él tenía un olfato para juntar estos diferentes movimientos que antes se diferenciaban todavía, pero hoy en día ya están como colaborando cada vez más.
Súper interesante porque yo no le tenía tan, digamos, yo no conocía mucho sobre él, más allá de, digamos, saber que era una figura que existía, que fue importante, pero justamente en estas 3 entrevistas que he hecho en estos 3 días, he notado lo formativo que ha sido para estas 3 personas, Beatriz, tú, el Mono, que son 3 grandes personajes también del movimiento latinoamericano. Y luego me di cuenta que yo también tuve algo parecido, pero yo no sabía que venía de él. Pero yo la primera vez que salí a mochilear y me fui a Perú, y por pura magia, porque yo andaba con la mochila en Iquitos, y la gente me decía, anda al arco iris. Y no había, en esa época tampoco estaba el internet tan activo, pero preguntando por el arco iris, que yo no sabía qué era, terminé llegando y eran unas instrucciones de coger un bus a Nauta y pararse en el kilómetro tal, entrar por un camino, por un sendero, caminar. Y fuimos con un amigo sin tener idea a qué íbamos a llegar. Y llegamos a una maloca. Yo todavía no sabía de permacultura, todavía no sabía nada de esto. Llegamos a una maloca, estaba llena de gente hermosa, comiendo. Digamos, estaban viviendo en la selva, ¿no? Uno llegaba y le dejaban quedarse, ponías tu hamaca en donde quieras, tenías que partir leña, ayudar con la comida. Yo nunca había tenido una experiencia así. Y nos dijeron, vayan, instálense en esa choza y lean la hoja que está ahí. Y ahí estaba, digamos, un resumen en una hoja de los guerreros del arco iris. Y este llamado de estos guerreros del arco iris, que de lo que me acuerdo era algo así como gente de todo el mundo que está despertando a este movimiento. Y con mi amigo casi llorábamos de emoción de haber llegado ahí, de sentirnos llamados a ese lugar. Y a partir de ahí comenzó todo mi camino también en la permacultura. Y yo ni siquiera sabía que tenía nada que ver con Alberto, ¿no? Sí, bueno, este movimiento es un movimiento que en realidad llega como de la contracultura. Desde las buenas cosas que sobrevivieron del movimiento hippie en Estados Unidos finales de los años 60. Las caravanas arcoíris estas. No, más que nada fue el encuentro Rainbow, que fue Woodstock, cuando fue 71. 71 creo que 69 fue otro, pero Woodstock creo que fue 71. Los que hicieron todo el trabajo de bajar a la gente de sus ácidos y bajar y cuidar y limpiarse, que se quedaron al final para limpiar y todo esto. Después dijeron, eso fue una bonita fiesta, vamos a hacerla otra vez, pero esta vez la vamos a hacer en la montaña. La vamos a hacer sin superestrellas y escenario y Jimi Hendrix y no sé tocando, y esta vez va a ser gratuita la cosa. Y de ahí nace un encuentro que desde entonces se celebraba en Estados Unidos cada año, que se llamaban Encuentros Rainbow. Que fue el 74, creo, el segundo. A partir del 72 fue el primero y se hicieron desde entonces. Y eso fue formativo, diría yo, especialmente en países del así llamado primer mundo. A mí también me tocó esto un poco cuando yo estaba en el punk y en la contrapropuesta muy sumergido. Tú eras punky también pasé por esto, claro, así como por la rebeldía radical. Pero ya como muy negro, ¿sí? Y muy contra, creo que ese fue el movimiento que a mí me rescató cuando tenía 19, 20 años de edad y estaba buscando otra cosa. Tenía una experiencia similar de estar ahí y llegar a uno de esos encuentros. Ahora bien, y son encuentros que se celebran en la naturaleza, muchas veces en lugares donde tienes que caminar con este tipo de instrucciones que acabas de ver, y llegaban en Europa gente de todo el mundo, así como 3,000 personas acampando en la montaña, intentando de organizar comida con un sombrero mágico. Y bueno, una cosa interesante son ejercicios de autogestión. Pone 3,000 personas de 10 diferentes países en la montaña y a ver qué pasa. Una de las reglas es, como tú ves una tarea es tuya, si tú quieres que suceda algo ahí, pues lo tienes que traer o tienes que organizarlo para que suceda. Y entonces tiene una serie de normas, obviamente, pero es bastante libre. Es un poco anárquico, pero para mí, en mi juventud, esto fue como algo que me generó como experiencias bellas, y que a partir de entonces seguí como caminando este camino, dándome luego cuenta, y ahí también Alberto fue muy formativo para mí, que el arco iris es mucho más grande que solo esta gente que se llaman Movimiento Rainbow, que aquí en Latinoamérica también hay un poco,
Pero el contexto es diferente. Creo que aquí pues hay otras cosas que pueden nutrir y están nutriendo los movimientos de una forma mucho más interesante, porque Europa básicamente no tiene tradiciones, entonces es como un tipo de neotribalismo que se intenta como ahí armar, y en Estados Unidos, bueno, está todavía muy ligado a Woodstock. Sí. Para mí fue importante durante una cierta época de mi vida, muy temprano, pero luego gracias a Alberto también me di cuenta que en realidad así los diferentes movimientos que se tienen que juntar es incluso mucho más grande todavía que estos encuentros que se celebran hoy en todo el mundo. Y me gusta esto que dices, porque creo que da pie a uno de los temas importantes que tenemos que hablar. Justamente en este lugar Arcoíris en Perú, que tuve esta experiencia tan bonita, también me di cuenta por primera vez que no funcionaba ese modelo que estaba en ese lugar, ¿no? Que en verdad había una sola persona que estaba de planta ahí, que todos los que estaban ahí eran hippies, mochileros como yo, que no sabían nada, o sea, que estaban buscando una experiencia, pero que no sabían, digamos, no vivían en la cotidianidad de vivir en la tierra y hacer las cosas. Y entonces se había convertido de alguna forma, al pasar los días me di cuenta, en una especie de Airbnb hippie para mochileros, en donde había un dictador, digamos, que decía qué es lo que hacían los voluntarios. Y claro, la energía era bonita, se comía en círculo, la gente se bañaba desnuda en el río, y era como toda una ruptura de paradigma, pero después de un rato te dabas cuenta que no era sostenible. Ayer hablábamos un poco de eso contigo, ¿no? de la permacultura más como procesos sostenidos que como eventos. Digamos, las dos cosas son válidas, pero tú te has ido más por el lado de los procesos sostenidos. ¿Cómo fue esa transición de estos despertares hacia asentarte en un lugar e iniciar un proceso? Sí, bueno, esta experiencia de la ecoaldea en España, que también tenía un trasfondo, una de las cosas que lo informaban eran precisamente los encuentros Rainbow de Europa. Y luego otra experiencia que fue formativa fue la experiencia del pueblo autónomo Cristiania en Copenhague. No sé si esto está conocido acá, pero es básicamente una ciudad libre en el centro de Copenhague, que fue un antiguo cuartel militar que en 1972 fue ocupado por más de 1,000 personas de la contracultura y armaban una especie de barrio alternativo en medio de Copenhague. Wow. Y a pesar de esfuerzos sostenidos por parte del gobierno de Dinamarca de desalojarlos, nunca los pudieron desalojar, e incluso sigue existiendo este pueblo de ahora, formando como una experiencia de cooperativas de autoorganización en medio de la ciudad. Y parte de la experiencia de Matavenero, especialmente en cuanto a organización colectiva, venía nutrido por esta experiencia y por pioneros de esta ciudad libre que ya estaban un poco hartos de las dinámicas urbanas y querían hacer una experiencia similar en las montañas. ¿Sí? Para mí, una vez que salgo de Europa y llego a México en 93, pasa algo interesante, porque fue la primera vez que salgo de Europa, me conecto con México, rápidamente me conecto gracias al Consejo de Visiones con gente que trabajaba en ONGs, que trabajaban con comunidades indígenas, campesinas, y colaboro con ellos y aprendo, bueno, logro llegar a comunidades indígenas que estaban perdidos en las montañas en México y que vivían como nosotros queríamos vivir en España, pero vivían ahí porque siempre habían vivido de esta manera. Ajá. Entonces, claro que las experiencias de ecoaldeas pasan por todo tipo de cosas, especialmente lo que hablas de conflictos, de formas de cómo está organizado el poder. Pues básicamente los que hemos nacido en contextos urbanos o en el así llamado primer mundo, no hemos aprendido cómo vivir en comunidad. ¿Sí? Por eso la tarea de hacer nuevas comunidades y ecoaldeas es algo bastante complejo, porque hay que hacer un nuevo aprendizaje, algo que yo veía que las comunidades indígenas, que especialmente más lejano que me mandaban a trabajar, más estaba esta forma de autoorganización todavía viva, y tenían una forma de cómo se organizaban.
y no necesitaban horas y horas de consejo con consenso y algunas cosas porque ya había como un modus como lo estaban haciendo. Sin decir que es bueno o es malo, pero ahí fue para mí un aprendizaje y ahí volví a agarrar el tema de la permacultura. A partir del 94, 95 también informado por un viaje que hice a Estados Unidos para conocer el movimiento bioregional, que es otra cosa que infusiona mucho, que inspiró mucho el movimiento latinoamericano. Y ahí conozco permacultores que en aquel tiempo eran como los que promovían mucho permacultura en Estados Unidos, y yo al regresar a México busco gente que hace permacultura. Y luego conozco a Eugenio Gras, que en paz descanse, también un pionero mexicano de la permacultura, que también ha trabajado bastante aquí en Colombia enseñando. Pero sí fue una persona también para mí muy importante porque él me conecta en México con gente que enseña permacultura y paso básicamente desde México formándome en eso y paralelamente viviendo en diferentes experiencias de ecoaldeas. Incluso la famosa caravana Arcoíris por la Paz, que seguramente se ha mencionado también en las entrevistas al Mono Calero y a Beatriz Arjona. Sí. Yo fui parte del grupo Semilla de eso, pero luego incluso tomo mi primer curso de certificado de diseño en permacultura con la intención de que esto iba a ser mi aporte a la caravana. En este andar que iban a viajar en un bus por toda Latinoamérica, visitando comunidades y inspirando a la gente. Solo lo que pasaba fue que terminando este curso me di cuenta que, yo no sé en realidad nada. Un curso de 2 semanas de permacultura, lo que a mí me pasaba era como que se te abre todo un mundo de posibilidades, pero en realidad aprendes, es como un abanico de todas las cosas que puedes aprender, pero de nada de esto yo sabía. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo voy a enseñar ahora algo que en realidad no tengo una experiencia práctica de esto? Y luego un segundo elemento fue que pues mi compañera se embarazó y pues tocaba para mí otra caravana. Justo cuando en 96, cuando iba a salir la caravana Arcoíris, y yo fui parte del grupo Semilla, pero bueno, pues en un momento se me aclaró, no toca otra caravana, porque así con una mujer embarazada en esta experiencia que se iba a gestionar, bueno, pues no aplicaba. Entonces más bien pues tocaba para mí la caravana de ser padre de familia. Y con la llegada de los hijos también en algún momento fue necesario pues ya pensar en un lugar. Te anclan a tierra los niños de una. Sí, ¿no? Y también como para mí las ganas, trabajé con conceptos de permacultura un poco en comunidades rurales, luego también en ecoaldeas. Trabajé primero transformando las huertitas de las casas que rentaba, hasta luego vivir otros 2 años nuevamente en la ecoaldea Huehuecoyotl haciendo huertas comunitarias ahí, y en un momento pues ya necesitábamos nuestro lugar. Y ahí pues nos ofrece la posibilidad de comprar una tierra dentro de una vecindad ecológica en Michoacán, México. Esto fue en el año 2002, que ya era necesario. Por un lado, la familia necesitaba ya un hogar. Ya teníamos en realidad 3 hijos. Uno del primer matrimonio de mi esposa, que ya tenía 15 años, y otro tenía 5 años, y el otro tenía recién nacido. Entonces significaba que ya necesitábamos un hogar, y al mismo tiempo para mí había como también ganas de poner en práctica todo eso lo que había aprendido, y solo podía verlo poner en práctica en algunas experiencias de ecoaldeas. Entonces ahí inicia como el proceso para nosotros como familia de asentarnos, construir una casa, transformar un pequeño terreno. No fue grande, fue una finca pequeña de solo 3,000 metros. Pero construir una casa ecológica y hacer captación de agua, y construir sanitarios secos y ver cómo lo haces con la soberanía alimentaria. Porque también tenía ganas, no sé, David Holmgren, que poco después logró conectar, porque también vino en medio de una crisis para mí en cuanto a permacultura. Porque primero tomamos los cursos y wow, ya permacultura, todo perfecto, ya tenemos la solución para el mundo, pero luego también te das cuenta que pues tan fácil no es, ¿sí? Tienes que aprender un montón de habilidades, ¿sí? A veces hay una sobrepromoción en permacultura por parte de gente quienes en realidad no tienen la experiencia práctica de llevar, por ejemplo, una huerta a través de realmente los varios años y construir un sistema ecológico. Entonces,
Yo en un momento también, en aquel tiempo, en los años 90, solamente estaban los libros de David Holmgren, mal traducidos al español en algunos casos, de Bill Mollison, perdón. Ajá. De Bill Mollison. El manual de permacultura. El manual de diseño y todo esto, y algunos libros así. Y en un momento venía de Australia y no me costó mucho de adaptar esos conceptos a las realidades que yo encontraba en Latinoamérica, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas. Y hubo como... Necesitaba traductores para esto. Pero David Holmgren, que en el año 2007 hace un viaje por Latinoamérica, él en realidad nunca viajaba, solo muy poquito, porque él muy consciente de su huella ecológica, no se resistió a la tentación de volverse como... el gurú. Celebridad internacional, y más bien él construyó su hectárea, se compró su hectárea en Hepburn, en Australia, y construyó ahí su propio ejemplo, el cual lo tiene súper documentado. Melidora, que hay. Y cuando conozco a él me decía una cosa muy interesante, me decía esto de las buenas ideas se tienen que ensuciar en la realidad para ser útiles. Y ahí como... Eso para mí era como algo interesante, como respaldar el discurso que luego tenemos muchos de los que trabajan en permacultura y agroecología y agricultura regenerativa. Eso tiene que ser respaldado por ejemplos sólidos que funcionan. Entonces yo me dedico junto con mi familia, mi compañera, por muchos años a poner nuestro propio ejemplo, comprar un terreno ni siquiera en un muy buen estado, en la orilla de una comunidad, a orillas del lago de Pátzcuaro en Michoacán, donde ya habíamos vivido varios años anteriores y me parecía un buen lugar, un buen contexto social para hacer esta experiencia, y compramos este terreno y ahí hicimos la experiencia de una granja ecológica que después de ya pasar las fases pioneras también lo usamos como escenario para hacer cursos y talleres, y en los 20 años que funcionó este proyecto hicimos más de 120 cursos y talleres de 2 días hasta 2 semanas. Esa era la legendaria Tierra Amor, ¿no? Fue la granja Tierra Amor, sí. Y también esa cosa de documentar esta experiencia personal y publicarla un poco, compartirla en español. Por eso quizás mucha gente me conoce en Latinoamérica de este tiempo. La página web ya no está en existencia. Estoy esperando poder en algún futuro no tan lejano volver a armar otra página web que refleja un poco mis recientes experiencias y aprendizajes. O sea, ¿no se accede a eso que tú escribiste en ningún lugar ahora, o sí? En este momento no hay ningún lugar, porque se perdió el dominio, la iniciativa se cerró en el año 2020. Pero la información sí la tienes tú toda. Yo tengo casi 95% de la información en el disco duro y estoy buscando ver cómo... Fue un portal muy casero y con un diseño muy casero, pero en el momento antes de Facebook y las redes sociales, yo me dediqué desde el inicio casi... yo me considero, a pesar de ser un alemán, pero diría yo como 80% de todo lo que manejo hoy lo aprendí en México y Latinoamérica. A veces con australianos que vinieron a México, pero nunca me fui a Estados Unidos o a Australia o a Alemania para aprender todo esto. Eso lo digo también a todos los activistas o todos los jóvenes de Latinoamérica. No hace falta irse a Australia para aprender de permacultura o de agricultura orgánica, agroecología. Yo creo que tanto Colombia como en Latinoamérica hay muy, muy buenas experiencias ahora. Sí, yo también sostengo ahorita que tal vez los mejores cursos de permacultura que hay están en Latinoamérica. Sí. Sí, y además ya se hizo como una traducción. Yo trabajé mucho también en esto de conceptualizar cursos de diseño de permacultura, pero ya desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Y eso es lo interesante de este concepto de permacultura, que se puede adaptar a estas culturas locales y ser inspirado por esas culturas. Sí. En estos 20 años de vivir en tu granja y hacer talleres, ¿cuáles eran como los talleres más emblemáticos, digamos, que tú ofrecías ahí? Bueno, a mí en lo personal me ha gustado siempre el tema de la soberanía alimentaria. Entonces sí, teníamos un curso de producir nuestros alimentos, que
Empezaba con un curso de 2 días y creo que la última edición fue de 5 o 6. ¿Y cuáles son tus técnicas preferidas? ¿Te vas más hacia la sintropía, la agroforestería, la horticultura? ¿Cuál es tu onda? Yo creo que siempre es una combinación de diferentes técnicas. Como muchos, al principio empezaba con las hortalizitas. Me hizo bastante bueno, por varios años sembré mis huertas y sembré huertas por todos los lados. En un momento también te das cuenta que con las huertas, hortalizas, por lo importante que es, solamente estás produciendo, que dicen 15% de los nutrientes que necesitas, si bien es gran parte de peso volumen, pero es solo 15% dependiendo del régimen alimentario que llevas, pero entre 70 y 85% de los nutrientes son carbohidratos y proteínas, y estos generalmente dependen de la agricultura en campos de cultivo. Entonces me salté de ahí un poco a esto, inspirado y con los cursos de Jairo Restrepo, Sebastião Pineiro, todas estas pócimas maravillosas que hacen. Entonces salté por eso, pasé luego, me gustaban mucho siempre los bosques comestibles, entonces en mi territorio, en la pequeña finca, tenía más bien una mezcla entre bosque comestible con algunas parcelas para hortalizas. Y bueno, y el aprendizaje vas también... Claro que si yo hace 30 años hubiera sabido todo lo que sé ahora, pues también en la finca hubiera diseñado otras cosas y me hubiera ahorrado algunas experiencias muy duras en relación con, por ejemplo, cultivo de maíz en campos de cultivo. Claro que ya luego vas a la agricultura regenerativa, y lo que pues en Latinoamérica ahora está tomando en los últimos 5 a 10 años mucha fuerza es la agricultura sintrópica, que me parece algo maravilloso, sumamente interesante, sumamente potente, especialmente en las zonas tropicales, de donde salió, y estoy observando cómo eso se adapta a otros contextos. Siempre tengo un poco de sospecha cuando uno dice que esa es una técnica que funciona en todos los lados. Sí, quizás los principios sí pueden funcionar, pero los ejemplos de agricultura sintrópica que a mí más me han emocionado son los que suceden en territorios tropicales. Y sé que lo están haciendo también en otros climatas. Pero por lo general, cuando tú quieres acceder o trabajar el tema de la soberanía alimentaria, para mí significa que también tienes que utilizar una diversidad de estrategias, ¿sí? Dependiendo del contexto en que te encuentras. Entonces, ¿animales? Yo he trabajado en mi casa solo con gallinas, patos, conejos, porque pues la finca era muy chiquitica, pero tengo ejemplos muy interesantes, especialmente de México, de lo que llaman en México ranchos polifacéticos. Una experiencia muy bonita está en una zona muy árida en el norte que se llama el Rancho Huacatay, que en realidad tiene mucha producción, trabaja mucho con animales en sistemas de pastoreo planificado y rotacional. Pero mi experiencia personal se limita solo a pequeños animalitos, aves y conejos. Y de ahí también dabas cursos de diseño de permacultura. Aunque sí. Ayer me contabas que a veces le pones otro nombre. ¿Cómo son esos cursos que tú das? Bueno, pues como digo, hay algunos activistas que apenas terminan su PDC ya se sienten listos para dar un PDC. Yo tengo más respeto a esto. Yo en 96 tomé mi PDC, tomé muchos más cursos, seguí mi formación y en el año 2002 hacemos con un equipo de 4 personas el primer PDC ya de nosotros en México. Hice como 2 o 3 de esas primeras experiencias, que fueron cursos de 15 días. Siempre aumenté, 72 horas me parecía como poquitico. Y después pensé, me llegó como una pequeña crisis y pensaba, wow, tengo que adaptar, no me puedo solamente apoyar en el currículo oficial del PDC. Y además, simultáneamente fui que me compraba la finca y ahí, pues, por varios años no hice cursos porque, pues, tocaba hacerlo. ¿Sí? Claro. Fue 4 o 5 años después, ya cuando teníamos ya como la infraestructura básica, que empezamos a dar cursos, primero chiquiticos, quizás siempre compartiendo un proceso por el cual estábamos pasando, cuando estábamos poniendo los primeros huertos, entonces sistemas de producción alimentaria, luego este manejo de agua es un tema que a mí me ha fascinado mucho también por
motivado porque México es un país árido con muchos problemas de agua, entonces sistema de captación, almacenamiento, uso eficiente, reciclaje, tratamiento y reticulación, tanto al nivel micro como luego también al nivel más macro de paisaje, es algo que, y esos cursos lo compartíamos también. Manejo de agua y suelos fue otro curso importante. Y luego, y los cursos de diseño los los volví a dar hasta 10 años después. Por muchos años no me quería, el mismo David Holmgren, cuando él vino a México y me compartió que dijo que, bueno, primero dijo que no se, él mismo, el cofundador, me dijo que no se adhieren tanto al currículo oficial de Australia. Él mismo dice que en realidad cada país debería de avalar sus propios maestros. ¿Sí? En vez de esto, lo que por algunas corrientes está promovido como una certificación mundial por parte del Research Institute o lo que sea. Eso por parte del cofundador sé que está cuestionado. Él más bien dice que eso se tiene que organizar por los mismos países o las mismas regiones tienen que avalar a sus propios maestros. ¿Qué es lo que sostiene casi todos los permacultores, digamos, importantes o que yo respeto, que conozco? No conozco muchos permacultores que promueven la centralización de una certificación mundial. Sí. Hay alguna corriente que lo quiera hacer así, pero básicamente no es controlable. Sería lo mismo del control de lo que hablamos al principio de la entrevista, pero ahora en modo alternativo. Entonces yo volví a dar PDCs porque luego empezamos a dar un curso de permacultura, fundamentos de la permacultura, que empezó como un curso de 4 días, luego 5 días, luego 6 días, luego 8 días. Y en un momento me di cuenta que en México no existían PDCs y había mucha gente, jóvenes que querían tomar este curso y se fueron hasta Chile, hasta el Manzano, o no sé dónde, a tomar estos cursos. Y eso fue lo que a mí ya me motivó de volver a ofrecer un PDC, ya a base de todo este currículum que habíamos armado. Y eso desde el 2013 volví a dar cursos, no muchos, uno cada año, cada 2 años, los dimos en la finca y yo procuro siempre darlo con varias personas. No soy de a mí me gusta hacer equipos de diseño porque es bastante trabajo de contener un grupo durante 2 semanas prácticamente. Segundo, porque permacultura es tan ecléctico y tiene un cúmulo de tantas experiencias que no quiero monopolizarlo solo en mi propia comprensión y la forma como yo lo expreso. Entonces siempre trabajo con colegas. Y como un principio es la diversidad, sería absurdo que sea una sola persona la que enseñe Para todo. mí eso es importante, que sea diversidad. Y cuando a mí me invitaron a Colombia por primera vez a dar un PDC, al principio dije que no lo voy a hacer porque todavía no conocía gente de Colombia. Lo quería dar con gente de aquí de Colombia, pero todavía no conocía con quién podía hacerlo ni un lugar. Eso se vino dando. Yo por 5 años llegué aquí a Colombia prácticamente cada año a hacer pequeños cursos y colaborar en procesos. Y solo ahí ya conocí a gente de aquí para, a partir del año 2017, lanzar el primer curso de diseño de permacultura, pero lo llamaba diseño de sistemas ecológicos, y con subtítulo curso de diseño de permacultura, porque efectivamente sí incluimos el currículum de diseño de permacultura, pero a mí en realidad desde hace varios años me interesa ir incluso un paso más allá de la permacultura. Lo que abrazo de permacultura son los principios y la filosofía de diseño, que eso es una forma muy práctica de aprender pensamiento en sistemas vivos. Sin embargo, cuando hablo de las prácticas asociadas, por ejemplo, en cuanto a agroecología o manejo de animales, en el corazón de la permacultura oficial en realidad encuentras poca inspiración. Yo tuve que forajear desde Jairo Restrepo hasta diseño Keyline, hasta, bueno, ahora que está muy de moda la agricultura sintrópica, bosques comestibles. Es que porque lo que permacultura te ofrece no es en realidad una técnica, te ofrece es un sistema de diseño, permacultura. Y por eso siempre sostengo que tú no haces permacultura, tú usas permacultura para lo que haces. Pero las técnicas en concreto que usas, desde la bioconstrucción hasta técnicas de producción de alimentos, de manejo de paisajes,
pues hay un montón de información y ahí invito a toda la gente no solo limitarse a lo que es corazón de permacultura, sino hay disciplinas que se pueden combinar muy bien con este enfoque. Y mientras más locales, mejor. Sí. ¿Y en dónde diste el PDC en Colombia? Este curso se dio ahora, acabamos de tener el 7º entrenamiento, yo los llamo entrenamiento, ahora tiene el nombre de entrenamiento de diseño en permacultura y sistemas regenerativos, que se ha realizado a partir del 2017. Solo un año en el 2021 por la pandemia no se ha podido hacer, pero a partir de ahí cada año en San Agustín Huila, en una fundación que se llama Fundación Viracocha. Y pues hemos formado en este entrenamiento fácil más de 300 personas con un equipo de más de 7 facilitadores. Gran mayoría son colombianos. Y también hay uno y otro alemán, mexicano, o de repente, bueno, el combo de los facilitadores varía, pero ese sí es algo que la propuesta inicial de currículum es algo que habíamos trabajado en México durante varios años. Se basa en el currículum de permacultura, pero tiene una estructura donde también en cuanto al proceso de diseño, que creo que este curso lo ha trabajado muy bien, como el proceso de diseño donde nos inspiramos también mucho en la escala de la agricultura regenerativa y otras disciplinas asociadas para enseñar diferentes metodologías de cómo efectivamente podemos diseñar. Genial. Me encanta escucharte porque el PDC que hay en Ecuador, el principal, digamos, no es el único, pero es el principal que está en Mashpi, que cumple con todos estos principios que tú estás mencionando. Así son como 8 o 10 facilitadores, casi todos de fincas locales, por ahí uno que otro que viene como a dar cosas puntuales, pero casi todos son experiencias prácticas en el territorio que trascienden el corazón de permacultura y se va como justamente, creo que son 12, 14 días de manejo de agua, de sistemas productivos, de permacultura social. Entonces, me gusta escucharte lo que dices porque sé que no conoces de ese PDC, pero que se aplican los mismos principios, que creo que es a lo que llegan los que tienen esta experiencia en territorio por un tiempo sostenido, ¿no? Sí, hay algo interesante, esta cosa de global, ¿no? Como una filosofía sistémica, ecosistémica, basada en lo que yo rescato de permacultura, es como el paradigma de sistemas vivos, que se refleja en los principios. Eso es algo que puedes decir que es universal, casi. Pero cómo eso se aplica en cada determinado contexto es diferente. Entonces, como siempre yo juego también entre lo local y luego como esta filosofía de diseño que es más como global, porque algo de esta globalización cultural que en este momento podemos observar, que tiene muchos aspectos muy problemáticos, pero algo interesante es que ahora podemos acceder a información que hicieron gente en la India en climas similares en respuesta a tales y tales desafíos. Entonces es muy importante anclar este concepto es que suena tan bonito y tan global en las bioregiones y por eso es tan importante que salgan facilitadores locales. Sin embargo, hay un pequeño peligro que a veces veo, que es que luego, y a mí me ha pasado también, yo por varios años no quería, no sé, como 6, 7, 8 años, especialmente después de haber conectado con David Holmgren y su radical filosofía de relocalización, yo casi no salía, casi no viajaba. Trabajaba puro en la bioregión, Un aspecto negativo fue que me encerraba mucho mi visión. Entonces, cuando luego por diferentes razones salgo un poco de ahí, comienzo a viajar. Tengo que decir que también ha sido muy interesante cuando yo llegué aquí a Colombia y me invita una ONG que trabajaba en Montes de María, en una zona muy seca, donde además por cambio climático se les habían cambiado todos los patrones de lluvias y tenían graves problemas de agua. Y yo venía con mi experiencia de manejo de agua en zonas áridas
que eran muy útiles y era para esta gente muy difícil encontrar en aquel tiempo gente aquí en Colombia con ese tipo de experiencias. Entonces hay un valor, aunque se sobreestima, pero hay un cierto valor también en hacer este intercambio. Pero sí, me interesaría mucho, por ejemplo, conocer este curso de Ecuador, porque es algo muy bonito ver cómo esta filosofía tan ecléctica de la permacultura luego se adapta a los diferentes territorios. Sí. Es fascinante. Sí. Y ahora ya no estás tan lejos. Tal vez nos quieres contar cómo es tu proceso actual, en qué estás ahora, dónde estás aplicando lo que haces, dónde estás viviendo. Sí, pues la finca funcionó durante... Bueno, en realidad sigue todavía existiendo, pero ya no como proyecto agroecológico como lo teníamos concebido en su momento. Pues básicamente ahí criamos a nuestros hijos, ¿sí? Estos hijos ya están grandes, el pequeño 22 y el grande 27 años y el más grande 35. Y comenzando como a partir del 2010, 2011, comienzo un poco a acceder a invitaciones que ya siempre me habían hecho, a dar cursos y compartir nuestra experiencia en otros territorios. Y así llego también la primera vez a Colombia en el año 2012, cuando aquí en este lugar donde estamos ahora, en la Ecoaldea Atlántida, se produce un encuentro de ecoaldeas al nivel latinoamericano, donde llegan más de 450 personas y a nosotros nos habían invitado y llegamos con toda la familia a hacer una gira por Latinoamérica y llego aquí a Colombia por primera vez. Dimos algunos talleres, cursos, hacemos muchas amistades muy interesantes, también muy interesante los procesos que estaban sucediendo y siguen sucediendo aquí en territorio de Colombia. Y entonces, bueno, ahí como se generan amistades, lo cual provoca que a partir de entonces prácticamente cada año tengo la oportunidad, el privilegio de llegar aquí a Colombia. Para mí esos eran siempre como giras de trabajo y estudio. Porque pues parte era compartir experiencias, trabajar en procesos. Y en parte también era aprender muchísimo. Y para mí yo aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho de lo que sucede aquí en estos territorios. El proceso de la finca en México, más o menos por el año 2020, como se aclara que ya como culminó. El terreno también era muy chiquitico y hay como una especie de crisis también. Me doy cuenta como que quería también en territorios un poco más amplios, como que ya la idea de la granja familiar ya había como pasado como su vigencia y mis hijos ya están haciendo como su propio camino. Nadie a corto plazo estaba como con ganas de manejar la granja. Después de un rato pensando en programas de voluntariado y hacer de ahí un centro de formación, llega por un lado una necesidad de ir a visitar mi país, por un lado para resolver cosas familiares y cuidar a mi papá y mi mamá, que los dos estaban pues muy grandes. Entonces, los últimos 3 años han sido muy itinerantes, entre parte de tiempo en México, parte de tiempo en Alemania y parte de tiempo en Colombia. Y bueno, y hay una especie de crisis también, que se pregunta uno, puede ser que la crisis de midlife o no sé qué, que te preguntas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque los hijos ya están grandes y todo esto. Y bueno, y ahí llegan cada vez más invitaciones para trabajar aquí en territorio colombiano. Y esto me ha llevado a la decisión el año pasado de efectivamente busco ahora cambiar mi residencia. Y Alemania es temporal por las mismas cuestiones que hablábamos antes, ya después de tantos años viviendo en Latinoamérica. No me hallo mucho en este país, pero tengo que cerrar cosas ahí con la familia. Y el plan es asentarse más aquí en Colombia. Uh-huh. Sí. Qué bueno, tenerte más cerca, me alegra. Y bueno, y pues Ecuador no está muy lejos, entonces también tengo muchas ganas de conocer Ecuador, que desde hace varios años ya me están invitando allá, pero nunca ha habido el tiempo o por diferentes factores no se ha podido hacer, pero pues ahorita ya queda bastante cerca, ¿no? Sí, bastante cerca. Qué bueno.
Creo que ya debemos ir cerrando por el tiempo. Me gustaría, si es que quieres decir unas palabras como de cierre a la audiencia que nos escucha, no sé si ofreces algo, algún servicio, alguna presencia virtual donde la gente te puede buscar o simplemente algunas palabras que quieras decir para cerrar. Bueno, muchas cosas se podría decir. Yo por los últimos 3-4 años en esta reconfiguración que hago con mi propia vida no he estado tan activo en el Internet, pero tengo mucho material y incluso estoy buscando a alguien que me ayude a armar bien la plataforma WordPress, porque ya tengo un sitio con dominio propio para irlo llenando, pero no he tenido el tiempo de sistematizar esta información y volverla a poner en red, pero no creo que va a tardar más de un año que esto ya vuelva a agarrar otra vez perspectiva. Ofrezco en este momento, me interesa personalmente más trabajar en procesos de armar grupos, equipos colaborativos multidisciplinarios para trabajar con retos de diseño a múltiples niveles, como especie de laboratorios de diseño. Por ejemplo, aquí en la Ecoaldea Atlántida tendremos un laboratorio de diseño de sistemas forestales, justo terminando este evento donde estamos ahora, donde vamos a encontrarnos biólogos, un diseñador de agricultura sintrópico, un ingeniero forestal, otro amigo permacultor, como un grupo de 8 o 9 personas para trabajar un reto de diseño que se presenta aquí en la Ecoaldea Atlántida en relación con un sistema forestal que se quiere establecer. Y esos son temas que me gustan mucho más ahora. Creo que al nivel formativo Latinoamérica tiene muy buenos instructores, aunque sigo abierto a de repente también dar formaciones, pero eso no es mi foco central. Mi enfoque central es ahora apoyar, acompañar y en dado caso también trabajar activamente en procesos regenerativos ecosociales, que también no tengo miedo a territorios más amplios de varias hectáreas o incluso más. Permacultura está listo para salir del closet. Llámese permacultura o no, yo hablo de los principios básicos. El nombre que le queremos dar es de orden secundario. Lo más importante es los principios asociados a esto. Para instaurar culturas regenerativas en todos los niveles. Incluso salió un poco del espectro netamente alternativo o contracultural. Y no tener miedo de repente también de hacer propuestas para municipios o para universidades y otro tipo de desarrollos. Invito a todos los jóvenes que están escuchando esto que aprendan su propio camino formativo. Las universidades tienen todo un valor y todo esto, pero los currículums preestablecidos limitan. Y necesitamos muchos jóvenes bien capacitados en la amplia diversidad de tareas, ¿sí? Y de disciplinas que van desde la agroecología hasta la bioconstrucción, hasta incluso lo que se llama permacultura social, porque bueno, y veo que hay muchos jóvenes que están ahí muy curiosos, entonces que sigan buscando y que también que nos acordamos de esto, lo que dijo David Holmgren, que esas buenas ideas se tienen que ensuciar en la realidad para ser útiles, lo cual es un buen blindaje contra el dogmatismo, que también, si no nos cuidamos, puede entrar también a los circuitos de permacultura y agroecología y regenerativo y todo esto. Genial, excelente mensaje final. Holger, estoy muy agradecido de tener esta entrevista contigo. Muchísimas gracias. Qué lindo conocerte y qué lindo tenerte más cerca también. Seguro van a aparecer más oportunidades de colaboración en el futuro. Y seguro también de los oyentes aparece algún diseñador web o algo que quiera colaborar con tu proyecto. Y a todos los oyentes también que sigan apoyando, que tanto al nivel económico, porque esos son esfuerzos autogestionados que necesitan de un apoyo también, y que
sigan escuchando todo lo que está acá ya grabado en un montón de horas de información muy útil. Para mí, gratitud también. Siento un honor de haber participado en esto, porque yo lo vengo escuchando su podcast ya desde hace rato y siempre dije, sería interesante conocer a los que los estaban haciendo. Entonces también agradecido que nos hemos podido conectar aquí en este evento. Qué bacán. Gracias, Holger. Gracias a todos por escucharnos. Chao, chao.